You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios locales, episodio 10. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de herramientas, de menciones, de búsquedas del usuario. Y hoy vengo a hablaros de las áreas de servicio. De qué manera pueden rankear o posicionarse mejor en los resultados de Google. ¿Y por qué vengo precisamente hoy a hablaros de áreas de servicio? Veréis, a menudo nos referimos a los negocios locales, o personalmente yo me suelo referir a negocios locales como empresas físicas o establecimientos donde es el cliente el que acude físicamente a comprar, para diferenciarlas del resto de empresas que normalmente funcionan online y que pueden atraer a clientes mucho más allá del ámbito local, es decir, pueden atraer a clientes a nivel nacional e incluso más allá. Sin embargo, este es un nombre inapropiado, porque puede haber negocios locales que dan servicio en casa del cliente y que no tienen un establecimiento físico per se. Estos últimos negocios son los que llamamos áreas de servicio. Y se trata al final de empresas que visitan o dan servicios a los clientes directamente, pero no los atienden en una dirección comercial propia, sino que van a casa del cliente, a domicilio del cliente, a darles el servicio. ¿De qué tipo de negocios estamos hablando? Pues ya hemos hablado de ellos en algún episodio. Fontaneros, cerrajeros, electricistas, jardineros e incluso los propios servicios de limpieza. Este tipo de empresas deben crear solamente un perfil en Google My Business y deben identificar cuáles son las áreas de servicio donde atienden a clientes. Por tanto, no muestran su dirección física, pero esto no significa que se deban crear tantos perfiles en Google My Business como áreas de servicio donde atiendan. Lo dicho, una sola ficha que incluya todas esas áreas de servicio donde dan respuesta a los clientes. Puedes configurar hasta 20 áreas de servicio. Sin embargo, ha habido cambios últimamente y los límites del área no deben extenderse más allá de aproximadamente 2 horas de tiempo de conducción desde donde se encuentra la empresa a donde presta el servicio. Con ello lo que se evita es la picaresca de a lo mejor negocios que estaban ubicados en Madrid, como puede ser un abogado, y que decía que prestaba servicio en toda España porque es cierto que podía atender a un cliente de Canarias. Para evitar este tipo de situaciones, que en ocasiones puede ser cierto, pero muchas de las ocasiones no, se ha establecido ese límite, que solamente sea 2 horas de tiempo de conducción desde donde está la dirección física del profesional a la casa del cliente. ¿De qué forma impactan el ranking las áreas de servicio? Bueno, pues esta es una de las preguntas más comunes que nos hacen este tipo de empresas. La respuesta es que las áreas de servicio no ayudan a rankear. Al igual que las fichas de empresas normales, es decir, aquellas empresas que tienen una dirección física donde es el cliente el que acude allí a comprar un producto determinado, la clasificación se basa precisamente en esa dirección física. Y en el caso de las áreas de servicio, en esa dirección que se ha utilizado para verificar la ficha. Por tanto, el único impacto que tiene el área de servicio es visual. En Google Maps, en el escritorio, verás una superposición en el mapa que muestra esa área de servicio. En las notas del programa os dejo un enlace donde vais a poder ver 2 ejemplos que os muestro. Una corresponde
a Cerrajeros Riscal y otra a Arquigarden, que es un servicio de jardinería. Entonces veréis cómo a lo largo del mapa de la ciudad aparece una zona delimitada en un color un poquito más fuerte, y entonces esa zona es precisamente las áreas donde dan servicio estos negocios. Y vamos a entender un poco mejor el segundo ejemplo, concretamente el de servicio de jardinería, el de Arquigarden, que como os digo, os estoy poniendo el ejemplo en las notas del programa. Vamos a las áreas de servicio que tiene establecida y lógicamente no podemos conocer su ubicación real dentro de la ficha de Google My Business porque no se muestra. Entonces me voy a su web y concretamente me voy al aviso legal, y allí sí que aparece su dirección postal, que concretamente es Francisco Villaespesa. Bueno, pues vamos a engañar a nuestro ordenador y le vamos a decir que somos un posible cliente y que concretamente vivimos ahí, en esa zona, en Francisco Villaespesa. Y desde allí vamos a buscar jardinero. ¿Sabéis quién nos salta en el local back? Pues concretamente el propio Arquigarden. Os dejo también en las notas del programa la foto para que lo veáis. Ahora nos vamos a alejar de esa dirección postal y vamos a elegir una calle que está dentro de esa zona de servicio que ha establecido este servicio de jardinería. Concretamente nos vamos a ir a la calle Pinar de San José, que está dentro de este área de servicio, como ya os digo. Volvemos a engañar al ordenador y le decimos que estamos concretamente en esa calle y buscamos jardinero. Vemos que nuevamente salta el local pack. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso no aparece Arquigarden y le damos a ver todo o mostrar más sitios y tampoco aparece entre los 20 primeros resultados. Con esto os estoy probando empíricamente que las áreas de servicio no ayudan a rankear y es la dirección física o postal la que ahora mismo es tenida en cuenta por Google a la hora de posicionar un negocio local. Os dejo también aquí un gráfico de una empresa de Estados Unidos que muestra precisamente esto, que posiciona antes la dirección postal que las áreas de servicio. Es un gráfico bastante ilustrativo porque lo que muestra es en una zona los iconos de geolocalización. Cuando el icono de geolocalización está en verde, quiere decir que la empresa salta en el local pack, en los 3 primeros resultados. Cuando el icono de geolocalización está en amarillo, quiere decir que hay que presionar a mostrar más sitios y la empresa aparece entre el 4º y el 7º resultado. Y ya si el icono está en rojo, quiere decir que la empresa está posicionando mal y que está saliendo a partir del 8º resultado. Ya os digo que el gráfico es muy ilustrativo y os lo dejo para que lo veáis. Entonces la pregunta del millón es, si las áreas de servicio no me ayudan a posicionar, ¿realmente para qué ponerlas? Pues sí debes ponerlas. Piensa en ellas como un ejercicio de optimización visual y tener así la mejor representación de las áreas donde ofreces tu actividad, tu servicio en Google Maps, como veíamos al principio en el gráfico que os estaba comentando anteriormente. En otras palabras, si quieres que las personas que te descubran desde Google Maps sepan que prestas servicios en unas zonas determinadas, poner las áreas de servicio es la mejor manera de que lo sepan, para que cuando alguien esté mirando tu ficha de Google My Business en Google Maps tenga claro si ofreces el servicio en su zona o no. Pero ¿qué ocurre si la dirección del negocio es una ciudad diferente a donde presto el servicio? Esto ya es un poquito más delicado, porque ya os digo que Google basa la clasificación en la ciudad física en la que te encuentras, y si tú prestas el servicio en otra dirección, tenemos un problema. ¿Qué opciones tenemos? Pues bueno, la opción más fácil de palabra, pero no siempre más práctica, es trasladar la dirección de tu negocio a las zonas de servicio donde prestas atención. De hecho, me hago eco de cómo una empresa americana hizo exactamente esto y las cifras dieron un cambio radical. En este caso, esta empresa estaba ubicada físicamente en una ciudad con 222 personas. Imaginaros, 222 clientes potenciales. Bueno, clientes potenciales por decirlo de alguna manera, porque no todos esos 222 habitantes tienen por qué tener la necesidad del servicio que tú prestas. Pero sigamos, estaba ubicada en una ciudad de 222 personas, pero la ciudad a la que daba servicio estaba a varios kilómetros de distancia y tenía una población de más de 80.000 habitantes. Imaginaros. Bueno, pues trasladar la dirección del negocio de Google My Business a una calle de esta ciudad con más población, pues lo que le hizo fue empezar a dominar los resultados de búsqueda.
Sin embargo, como os decía, esto es muy fácil de palabra, pero a nivel práctico muchas veces no es fácil mudarse. ¿Y qué suelen hacer entonces los negocios? Bueno, pues muchos negocios tienen la tentación de contratar lo que es una oficina virtual, que normalmente sirven para ayudarte a crear un domicilio social de tu empresa. Ese es el servicio más básico. Y luego lo puedes complementar con servicios añadidos, como puede ser el servicio de correspondencia, un call center, unas salas de reuniones. Pero la cuestión es que en este tipo de oficina el profesional no pasa la mayor parte de su jornada laboral. Por tanto, a los ojos de Google no se le puede considerar una localización apta para darse de alta en Google My Business. Y la cuestión es que si te pillan, tendrás una penalización en forma de cierre de fichas seguramente. ¿Qué suelen hacer otros negocios? Bueno, pues otros negocios tienden a alquilar espacios de coworking. Precisamente tengo un artículo que también os lo dejo en las notas del programa si queréis conocer este tema más en profundidad. Aquí puedes tener más opciones, pero ¿qué problema hay? Pues la picaresca de siempre, que hay muchos negocios que alquilan los espacios más baratos en distintos sitios de coworking para dar de alta diferentes fichas en distintas zonas. Esto es lo que es el spameo de fichas. Y como te pillen, te cierran la ficha. ¿Pero qué otra circunstancia se puede dar? Que te puedes encontrar que en ese mismo espacio de coworking haya otro profesional haciendo lo mismo que tú. Entonces, Google, ante la duda, fusiona las fichas o filtra una de ellas, es decir, una la muestra y la otra no. Por tanto, es una solución que yo no te recomiendo. Y además es que Google está bastante susceptible con el tema del spameo de fichas, porque para que os hagáis una idea, del 2018 al 2019 hubo un incremento del 59% de fichas spam. Y si recordáis, en uno de los episodios, que también os dejo enlace en las notas del programa, hablábamos precisamente de cómo el New York Times se había hecho eco del incremento de fichas spam en el sector de cerrajeros. Así que si no quieres verte afectado por suspensiones, cierres de fichas o demás, no caigas en malas prácticas y demuestra que eres un negocio de confianza. Entonces, perfecto, no nos mudamos, no hacemos trampas contratando oficinas virtuales, pero ¿qué hacemos si queremos rankear? Bueno, pues una de las mejores opciones es optimizar el contenido de tu web y concretamente la página de destino de tu ficha de Google My Business. ¿Cómo podemos optimizarlo? Bueno, pues tenemos que utilizar términos de búsqueda de cola larga, es decir, aquellos términos de búsqueda que a lo mejor no tienen mucho volumen y por tanto tienen menos competencia. Nos vamos a ir al ejemplo del jardinero. Sería absurdo que el jardinero, cuya sede física está en una ciudad diferente a donde presta servicio, intentara posicionar términos, por ejemplo, como rosal. ¿Por qué? Porque tiene unas búsquedas mensuales bastante altas, de 74.000 concretamente, y por tanto sería un término muy competido que estarían usando precisamente los jardineros cuya sede postal está donde él quiere ofrecer sus servicios. Pero sin embargo, si quiere posicionar términos como, por ejemplo, cómo trasplantar un rosal, ya aquí las búsquedas mensuales bajan, concretamente son de 110. Por tanto, es una expresión que a lo mejor los jardineros donde él presta el servicio no se estarían intentando posicionar y al ser una expresión menos competida, tienes más opciones de rankear. Así pues, la estrategia sería intentar optimizar el contenido de tu web con expresiones que son long tail, es decir, con menos búsquedas y por tanto menos competidas. Os dejo precisamente el ejemplo de otra empresa americana que siguió este mismo consejo y vio cómo aumentaba su clasificación fuera de su ubicación física, precisamente llevando a cabo esta técnica. Resumiendo, el área de servicio no afecta actualmente a la clasificación de los negocios que dan servicio en casa del cliente, lo que significa que debes ser creativo si quieres rankear fuera de tu ciudad. Los factores de posicionamiento están en continuo cambio constantemente, por lo que todo puede cambiar algún día y lo que hoy es así, quizá mañana no lo sea. Estos trucos que te estoy dando son los mejores que puedes aprovechar ahora mismo para intentar rankear en las áreas de servicio si eres un negocio de este tipo. Y esto es lo que venía a contaros hoy precisamente de este tipo de negocios. Espero que os haya interesado mucho este episodio, que lo hayáis encontrado de utilidad y sobre todo también espero que os guste este podcast. Si hay temas que queréis que aborde en este podcast, no lo dudéis, ir a lauraalfonso.com/contacto y estaré encantada de escuchar vuestras propuestas. Si os gusta este podcast, os agradecería muchísimo que os suscribáis a él, lo compartáis en las redes sociales e incluso si lo valoráis con 5 estrellas, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque así me ayudaría
ayudaríais a que sea más fácil localizarlo en los rankings de iTunes y de este modo podré llegar a mucha más gente. Pues nada, echamos el cierre del podcast esta semana y volvemos la semana que viene. ¿Dónde? Aquí, en Negocios Locales.